El zumbido del transformador era el único latido de aquel pueblo a las 3 de la madrugada. Un zumbido grave, constante, que se metía en los huesos y vibraba en el suelo de madera de la vieja oficina de correos. Yo era el sistema nervioso de aquel lugar dormido. Mis manos, jóvenes entonces, se movían con la agilidad de una araña por el conmutador, enchufando y desenchufando clavijas, conectando al médico con una fiebre repentina, al panadero con un pedido urgente de harina para el alba. Pero había una línea, entre las docenas de agujeros negros del panel, que tenía prohibido tocar. Estaba marcada con un círculo de tiza desvaído, casi invisible. La llamaban la línea cero, y en noches como aquella, cuando el silencio era tan denso que podías oír el polvo caer, juraría que sentía una especie de frío emanando de aquel pequeño orificio. Si os dijeran que vuestro trabajo, vuestro sustento, depende de ignorar una sola llamada, por muy desesperada que suene, ¿lo haríais? ¿Resistiríais esa punzada en el estómago? Esa voz que te susurra al oído que al otro lado alguien podría estar necesitando ayuda. Yo creí que podría. Fui un necio. Llegué a aquel pueblo perdido en las montañas a finales del otoño de 1968. Tenía poco más de 20 años y más hambre que orgullo. El trabajo de operador nocturno en la centralita telefónica no era el sueño de nadie, pero pagaba un alquiler y me mantenía a cubierto. El hombre al que reemplacé se llamaba Anselmo. Era un tipo enjuto, con la espalda curvada de tanto inclinarse sobre el panel y unos ojos tan cansados que parecían dos pozos secos. Me enseñó el oficio en una sola tarde, con la paciencia de quien repite una letanía 1000 veces aprendida. Sus manos temblaban ligeramente al manejar las clavijas. El trabajo es sencillo, muchacho, me dijo, con una voz que sonaba a papel de lija. Conectas a la gente, eres el puente en su soledad. De noche, sobre todo. La noche saca lo peor y lo mejor de las personas. Me explicó los códigos, las conexiones importantes. El doctor, el cuartel de la Guardia Civil, la estación de tren. Todo parecía normal, aburrido, incluso. Y entonces, su dedo, nudoso y manchado de nicotina, se posó sobre aquel círculo de tiza. Esta, dijo, y su voz bajó a un susurro conspirador. Esta es la línea cero. No tiene número, no va a ninguna parte que conozcamos. Pero a veces, suena. Se detuvo, mirándome fijamente, como si quisiera leer mi alma. Tu único trabajo, la regla más importante de todas, es no contestar jamás. No importa lo que oigas. No importa cuántas veces suene. No conectes esa clavija. Finge que no existe. ¿Entendido? Asentí, aunque la pregunta me quemaba en los labios. ¿Por qué? ¿Qué era? ¿Una línea de prueba? ¿Una conexión militar secreta? Anselmo pareció adivinar mi curiosidad y una sombra de ¿pena? ¿Miedo? Cruzó por su rostro. Hay trabajos, muchacho, en los que es mejor no preguntar. Te pagan por hacer, no por entender. El que estaba antes que yo tampoco preguntó. Y el de antes que él, tampoco. Es una tradición. Me dio una palmada en el hombro, una palmada que se sintió pesada, cargada de años de silencio. Haz tu trabajo, ignora la línea cero, y todo irá bien. Al día siguiente, Anselmo se había ido del pueblo. Nadie supo a dónde, simplemente, se desvaneció, dejándome solo con el zumbido del conmutador y su extraña advertencia. Las primeras semanas fueron de una calma absoluta. Me aprendí los patrones del pueblo. La señora Elvira llamando a su hermana en la ciudad a las 10 en punto para contarse las mismas penas. El alcalde llamando a su chofer a las 6 de la mañana. Llamadas rutinarias, predecibles. La línea cero permanecía muda. El círculo de tiza empezó a parecerme una broma de viejo, una novatada para asustar al novato. Empecé a sentirme cómodo en mi soledad, en mi pequeño reino de cables y luces parpadeantes. El silencio de la noche se convirtió en mi compañero.
Hasta que una noche de diciembre, con la nieve golpeando suavemente los cristales, ocurrió. Una diminuta luz roja, junto al orificio de la línea cero, comenzó a parpadear. Lenta, intermitente, no había campana, ni zumbador, solo esa luz silenciosa, pulsando en la penumbra como un corazón enfermo. Me quedé helado, mi propia respiración me pareció un estruendo. Recordé las palabras de Anselmo. No importa lo que oigas. Pero no oía nada, solo la luz. Parpadeó durante unos 10 minutos y luego, se apagó. Sentí un alivio tan profundo que me temblaron las piernas. Pero esa noche, el sueño no vino. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa lucecita roja parpadeando. Una semana después, volvió a encenderse. Esta vez, cogí los auriculares, los que usaba para monitorizar la calidad de las líneas, y sin conectar la clavija, acerqué el receptor al orificio de la línea cero. Al principio solo oí estática, un ruido blanco, como el de una radio mal sintonizada. Pero si me concentraba, muy al fondo de aquel mar de ruido, creí percibir algo más. Un sonido rítmico, suave, casi inaudible, como el llanto de un niño muy pequeño, amortiguado por una pared gruesa. La sangre se me geló. ¿Era mi imaginación? ¿El zumbido del transformador jugándome una mala pasada? La luz se apagó de nuevo, y el sonido, si es que alguna vez estuvo allí, desapareció con ella. Aquello cambió algo dentro de mí. El silencio de la oficina ya no era pacífico. Se había vuelto expectante, tenso. Miraba constantemente el orificio de la línea cero. Me obsesioné, intenté seguir el cableado por los viejos conductos de la pared, pero se perdía en un amasijo de cables antiguos que se hundían en los cimientos del edificio. Pregunté en el bar del pueblo, con disimulo, ¿alguna vez ha habido alguna línea especial aquí? ¿Una línea directa a algún sitio? La gente me miraba raro. Encogían los hombros. Solo las de siempre, decían. O mentían muy bien, o de verdad no sabían nada. Y eso, no sé por qué, me daba todavía más miedo. Los meses pasaron. La llamada silenciosa se volvió más frecuente. Cada 3 o 4 noches, la luz roja parpadeaba. Y cada vez, el sonido al otro lado de la estática era un poco más claro. Ya no era un llanto lejano. A veces, sonaba como un susurro. Palabras sueltas, ininteligibles, en una voz de mujer, rota por la angustia. Otras veces, era un cántico. Una nana extraña, desafinada, que me ponía los pelos de punta. Nunca conecté la clavija, me aferraba a la regla de Anselmo como a un salvavidas. Pero la curiosidad y la compasión me estaban devorando por dentro. ¿Y si era una mujer secuestrada? ¿Y si era una línea cruzada con un hospital psiquiátrico? Mi mente inventaba 1000 escenarios, cada cual más terrible que el anterior. Una noche de tormenta, todo se precipitó. Los relámpagos iluminaban la oficina con fogonazos azulados, y los truenos hacían vibrar los cristales. El conmutador se volvió loco. La gente llamaba asustada por los cortes de luz, por un árbol caído en la carretera. Yo trabajaba a destajo, conectando al alcalde con los guardas forestales, al médico con una casa donde una mujer se había puesto de parto. Estaba en el centro de la pequeña crisis del pueblo, sintiéndome útil, necesario. Y entonces, en medio de la vorágine, la luz roja de la línea cero empezó a parpadear. Esta vez fue diferente. Parpadeaba con una urgencia frenética. Y por primera vez, el sonido traspasó la barrera del panel. No necesité los auriculares para oírlo. Un lamento agudo, lastimero, se filtraba por el pequeño orificio. Era una voz de mujer, clarísima, y decía una sola palabra, una y otra vez. Ayúdame. Mi corazón se detuvo. Ayúdame. 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 Se repetía como un disco rayado, lleno de un dolor tan real, tan palpable, que se me encogió el alma. Miré el resto de luces del panel. El pueblo me necesitaba. Tenía que conectar llamadas importantes. Pero esa voz rompía todas las barreras de la lógica y el deber.
Era el grito de auxilio más primario que existe. La tormenta arreció. Un trueno cercano hizo que las luces parpadearan. La voz se convirtió en un grito desgarrador. Y entonces tomé una decisión. La peor decisión de mi vida. Al diablo con Anselmo y sus reglas. Al diablo con el misterio. Si había una persona sufriendo al otro lado, no podía quedarme de brazos cruzados. Mi mano, temblando, cogió la clavija principal, la que usaba para hablar yo. El metal estaba frío, sudoroso. La acerqué al orificio de la línea cero. El lamento seguía, cada vez más desesperado. Cerré los ojos, y la enchufe con acento agudo. El silencio. Un silencio absoluto, denso, pesado. El grito se había cortado de golpe. La estática desapareció. Era como si la línea estuviera muerta. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. «Hola», dije, con un hilo de voz. «¿Hay alguien ahí? ¿Necesita ayuda?» Nada, solo el eco de mi propia voz en los auriculares. Sentí una punzada de decepción y ridículo. Quizá todo había sido una interferencia, una extraña anomalía causada por la tormenta. Estaba a punto de desconectar, de volver a la cordura, cuando oí algo. Un carraspeo. Y luego, una voz. Era una voz joven, masculina, una voz asustada, temblorosa, una voz que conocía mejor que la mía propia. Era mi voz. «¿Está escuchando?», susurró mi propia voz al otro lado de la línea. «Puedo sentirlo. El hombre del conmutador nos ha conectado». Un frío que no era de este mundo me recorrió la espina dorsal. No podía moverme, no podía respirar. Era yo, era mi voz de hacía apenas unas horas, cuando empezaba el turno, joven, llena de una vida que ahora sentía escapárseme. Pero no me hablaba a mí. Hablaba con alguien más, alguien que estaba con él en esa otra parte. «¿Qué hacemos?», susurró otra voz, esta vez desconocida, femenina y aterrorizada. «Nos ha encontrado. Te dije que no usaras esta línea». «Tenía que intentarlo», respondió mi voz, la voz del otro lado. «Pensé que era una salida. Pero solo es una ventana. Y él está al otro lado, mirando». Hubo una pausa. Podía oír su respiración entrecortada, su pánico. Y entonces, mi otro yo dijo algo que rompió lo que quedaba de mi cordura. Dijo: «Pobre hombre, no sabe que al conectar la línea, ha cerrado la puerta por su lado. Ahora está atrapado con nosotros. Siempre lo ha estado». Arranqué la clavija del panel con una violencia que casi lo rompe. Caí hacia atrás con la silla, golpeándome la cabeza contra la pared. Los auriculares salieron despedidos. El silencio volvió a la oficina, pero ya no era un silencio vacío. Estaba lleno de la resonancia de aquellas palabras. No eran fantasmas, no eran almas en pena. Era otra cosa, un lugar donde yo era el monstruo, el vigilante, el carcelero involuntario de una prisión que no entendía. La línea cero no era una llamada de auxilio asterisco hacia asterisco mi. Era una advertencia asterisco sobre asterisco mi. No terminé mi turno. Recogí mis pocas cosas y, en medio de la tormenta, me fui de aquel pueblo. No miré atrás, nunca volví. Durante años tuve pesadillas. Soñaba con el zumbido del conmutador, con la luz roja parpadeando. Soñaba con mi propia voz susurrando en la oscuridad. Con el tiempo, el miedo se atenuó, convirtiéndose en esta historia que ahora os cuento, aquí, al calor del fuego. Pero la herida nunca cicatriza del todo. A veces me pregunto qué fue de aquella centralita. Si otro joven incauto o CUP o con acento agudo mi lugar. Si Anselmo huyó de lo mismo que yo. Si en algún lugar, en una línea muerta, mi propia voz sigue susurrando sobre el viejo que una noche tormentosa cometió el error de escuchar. Desde aquel día, nunca volví a mirar igual a un hombre cansado con un secreto en los ojos. Porque todos tenemos nuestra línea cero,
Esa puerta que nos suplican que no abramos. Y no hay nada más aterrador que descubrir que, al otro lado, el monstruo somos nosotros mismos.